Buenas tardes, buenas noches, buenos días, los que te acompañen. En esta oportunidad estamos en Retablo Musical para ofrecerles o proponerles una aventura a conocer e ir más allá en cuanto a música en el Perú. Me acompañan, bueno, quien habla es Ronald Coronado, me acompañan Alexander, Jonathan. Y en esta oportunidad nos hemos reunido para homenajear, recordar, valorar, utilicemos la palabra que mejor se acomoda a cada contexto, de un artista que nos ha maravillado en diferentes etapas de nuestra vida, sobre todo ahora que somos adultos, el gran Iván Cruz. Que suene un saludo por el buen Iván. A propósito de... No, más que bienvenidas las copas. Eso. Continuando con la estructura del programa, lanzaría la pregunta a mi derecha, a Alex. ¿Cómo es que llega este artista a tu vida? Iván Cruz ha estado presente toda mi vida, pero no lo he escuchado, digamos, ni de niño ni de adolescente. Pero Iván Cruz es el Perú, es la voz que inundó al Perú, que nos musicalizó en varias etapas. De hecho, algunos tíos, mis padres no, pero sí algunos tíos con cultura de cantina, con cultura de bolero, sí escuchaban muy, muy seguido. Yo lo relacionaba como música muy lejana, una cultura muy lejana, era muy niño. Y siempre relacionado al alcohol, siempre en contextos de juerguita, de guitarra criolla y alcohol. Y la primera canción que yo le escucho es Bandido, ¿no? No, Vagabundo, ¿no? Sí. Tema emblemático. Es el tema más conocido del Iván, así que ya luego con los años lo he apreciado mucho más, lo he valorado más desde el punto de vista artístico como musical, ¿no? Que bueno, vamos a hablar ahí un poquito más al respecto. ¿Y tú, Jonathan? Bueno, en mi caso, como les había compartido un poco antes de la grabación de este podcast, yo tengo una formación de infancia bastante marcada por los gustos anglosajones que se escuchaban en mi casa, ¿no? Y yo me considero de extracción popular, no creo ser clase media ni nada por el estilo. Y yo en mi infancia nunca tuve un consumo de música popular. Y no fue sino hasta que ingresé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 16, 17 años, que en mis primeras salidas y amanecidas con los amigos de la promoción, comencé a descubrir que había música más allá de lo que yo había escuchado durante toda mi vida, que básicamente era música anglo. Y me di cuenta que mis compañeros, que eran en su mayoría hijos de migrantes, hay que esclarecer que en el Perú existe este concepto de migrante para la gente que viene de provincias a Lima. Está mal, pero bueno, lo ponemos en contexto. Y fue así como escuché los primeros pasillos, los primeros huaynos, los primeros boleros, y fue la primera vez que escuché esa trompeta maldita, ¿no? Fue como un hachazo mental. Trompeta del diablo. Un riff de trompeta. Le anuncio una tempestad. Un riff de trompeta. Para mí, mi primera asociación tonta fue Louis Armstrong, ¿no? Pero, o sea, dije, ¿qué es esto? Y me quedé embelesado, ¿no? Fue un balazo. Nunca había escuchado algo así en mi vida y tampoco había escuchado unas palabras con tanto desparpajo y tanta honestidad que se vertía en la reverberancia y la voz de ese cantautor. Y luego, con los años, en esas épocas, no había Shazam ni nada de esas cosas. Tuve que preguntarle a un amigo esa misma madrugada y me dijo, ese es Iván Cruz, el rey del bolero. Y bueno, me quedó ahí como un gran concepto en el aire, y con el tiempo, ya en la medida que fui caminando y hurgando más en las particularidades de esta ciudad,
fui reparando que ese era el verdadero soundtrack de Lima, ¿no? Y que no era lo que yo escuchaba, sino que había cosas ahí un poquito más allá que están muy, muy pormenorizadas por las clases dominantes y están muy soslayadas en los gustos de la mayoría de limeños, como algo que se escucha pero que no se dice, ¿no? Uh-huh. Y es por eso que era mi interés de que se pueda hablar de Iván Cruz como músico, por sobre todo, también como personaje, pero también como fenómeno. Lo que representa Iván Cruz va mucho más allá de lo que podamos expresar en este podcast y creo que por ello es válido hablar de él. Tú, Ronald, ¿cómo llegas? Yendo un poco a lo que comentabas, se me vino a la cabeza lo que antiguamente mis abuelos tal vez, o generaciones más allá, se conocía como la casa de tolerancia, que no era otra cosa que los prostíbulos, ¿no? Lugares yendo a la ideología, ¿no? El lumpen proletariado, ¿no? Okay. Aquel que está más alejado de asumir una postura de cambio ante la sociedad, porque está tan perdida en los vicios, está tan perdida en la marginalidad que su mundo es ese. Y en ese contexto, pues Iván Cruz representa ese lado que se quiere ocultar, pero que está ahí y que permanece. Yendo a la pregunta, Iván Cruz es como una especie de compañero musical que es, el primer recuerdo que se me viene a la cabeza es en el mercado, sonando en los parlantes, sí. ¿No? Y esos parlantes cónicos, ¿no? Claro. Ahí, junto a Carmencita Lara, o los Jaramillo con sus pasillos, tal vez. Ahora, aunándome a la experiencia de Alex, en efecto, Vagabundo creo que es una canción que incluso desde siendo un niño, porque uno de niño la escucha, te llama la atención. O sea, tú dices, esto es música de viejos que están sufriendo, pero no, hay algo más. No, hay un anuncio, ¿no? Como una advertencia, que más adelante, ya de viejo, ya con más años, vas entendiendo e interiorizando. Y sí, ese es el primer recuerdo, entre poco claro, un poco difuso tal vez, pero que tengo de Iván Cruz, ¿no? Y sí, el bolero en sí es un género maravilloso. Nació en Cuba, se popularizó en la década de 40, 50, 60. Y lo peculiar del caso es que para la década de los 70 el bolero era un género ya, digamos, que ya no gozaba mucho. Estaba de salida. Claro. Ajá. Hacía rato, ¿eh? Y en ese contexto viene Iván Cruz, tumba la puerta y lanza hits musicales que hasta ahora son añorados en las cantinas, que también es un concepto, un lugar que decíamos en Off Record, lamentablemente está desapareciendo, ¿no? Yo quería iniciar quizás nos puedes dar una biografía condensada de buen Iván. Un poquito, hay unos pequeños datos que de hecho deben conocer, pero a ver, él nace con el nombre de Víctor Francisco de la Cruz Dávila. Nuestro Iván no nació con el nombre de Iván. Uh-huh. Él es hijo, o es de una familia también de músicos. El abuelo era un músico no profesional. De hecho, cuando sus padres se separan, él va a vivir a la casa de sus abuelos. Y es ahí donde nace, de alguna forma anecdótica, el nombre artístico de Iván Cruz. Él atendía un negocio familiar y desde muy pequeño tenía muchas noviecitas. Y un tío es que una mañana va una de esas novias a preguntar por él, o no era su novia, era una niña que se había visto enamorada por nuestro artista, pero él no estaba y el tío le dice, sí, ¿cómo se llama, no? Y el tío dice, se llama Iván. Entonces la niña lo encuentra en la calle, lo llama y él no reconocía ese nombre. Le grita Iván, y estaba el tío ahí. Él voltea a ver a su tío y le dice, sí, tú dile que te llamas Iván, sí, ya. En la casa le dice, ¿por qué me has puesto Iván? No, yo no me llamo Iván, yo me llamo Víctor Francisco. Y le dijo, en el colegio te van a enseñar historia universal.
tú vas a encontrar la historia de Iván el Terrible, porque tú, como tu padre y como tu abuelo, eres recontra terrible. Y él se quedó con esa idea, ¿no? Años después, más tarde, cuando hay la necesidad de encontrar un nombre artístico, ¿no? Le dicen, ya bueno, ¿qué nombre te vamos a poner? Y él inmediatamente dice, Iván, por esta anécdota. Ya, bueno, Iván de la Cruz, no, pero muy largo, ¿no? Le quitan el de la y se queda como Iván Cruz. Y así fue hasta el final de sus días. ¿Cuál fue la particularidad de Iván Cruz? Él entra a los 16 años a la escuela naval. Él es enfermero de profesión. Él termina la carrera y sirve 18 años en la Marina. En esa época, él tenía mucha fijación, mucha pasión por cantar. Entonces cantaba en eventos, en lugares donde se lo llevaran. Y tanto así que la hija de un almirante lo lleva a probarse. Y aquí hay un nombre que es clave en la carrera de Iván Cruz, Marco Antonio Collazos. Marco Antonio Collazos, ¿no? Era el director de RCA Víctor, ¿no? Que es era una discográfica, y le dice, ¿sabes qué? Mira, ven y pruébate. Se prueba, les gusta cómo canta Iván. Pero entiendo que no cantaba boleros, ¿no? Cantaba baladas. Él cantaba baladas. Exacto. ¿Por qué la balada estaba de moda? Los era boleros la época de Camilo VI. Él quería ser un Camilo VI, un José José, ¿no? Porque es un Armando Manzanero, ¿no? Él quería eso. Cuando lo prueban, este señor Collazos le dice, ya, pero mira, tu voz es de boleros. Entonces graba bolero. No, al comienzo rechazó la idea. Él no quiso. Rechazó la idea al comienzo. Él no quiso, al punto en que le dice, ¿sabes qué? No, yo quiero... Hay que poner en contexto que en esa década ya el bolero ya no estaba pintaba de salida, ¿no? Ya... Bolero hacía una década que ya no pintaba nada. Entiendo que si alguien desea hacerla, claro, diga, oye, por acá no es, ¿no? Lo que reinaba, lo que imperaba en Latinoamérica era la salsa y la balada. El bolero era una cosa olvidada, ya estaba enterrado. Claro. Y tanto así fue la reticencia de Iván que pasan semanas para que él vuelva y le diga, ya bueno, acepto grabar un bolero. Sin muchas ganas. A regañadientes. Y ahí es donde él graba, me dices que te vas y mozo, deme otra copa. Año 1973. Ahí. Entonces hay un doble mérito ahí, porque el tipo prácticamente revaloriza un género perdido. Olvídate. Ahí, y eso es algo de lo que también tenemos que mencionar y tenemos que también valorar en su real magnitud a este gran intérprete. Iván Cruz resucita el bolero en el Perú, ¿no? Y los demás boleristas, muchos, ¿no? O la gran mayoría se lo reconocen, aunque había una corriente que no se lo quería reconocer, probablemente porque el personaje era un poco incómodo, por rencillas profesionales, qué sé yo, pero no se lo querían reconocer. Pero los grandes representantes del bolero sí reconocían que los había resucitado, los había sacado del sarcófago. Y también es importante mencionar que en cuanto a boleros, el Perú también ha tenido sus representantes y valiosos, ¿no? Lucho Barrios, Perito Tiniano, Miller. Y en ese contexto, o sea, para ese contexto en el cual Iván Cruz se lanza con los boleros, estos eran ya grandes nombres. Él prácticamente entró casi como para cerrar la puerta. Sí. Y sin embargo, dejó una impronta que marcó a la generación de nuestros padres o abuelos y que llega hasta nuestros días, ¿no? De hecho, en el año 1975 es que él gana un disco de oro por sus interpretaciones y luego no paró. Año 1976, 2 discos de oro. 77, un disco más de oro. 78, un disco de oro. 79, 2 discos de oro. O sea, la producción fue muy prolífica, muy alto. Comenzó muy en alto. Épocas donde reinaba la música disco. Sí. ¿No? Donde estaba pues en apogeo la salsa en su mejor época de la vida. O sea, este tipo resaltó un género que ya estaba olvidado
y tuvo presencia no solamente en el Perú, sino a nivel regional. Hay que resaltar que Iván Cruz es muy escuchado en Ecuador, en Colombia, incluso en Chile, es muy respetado. Sí, hay muchas personas que lo oyen en estos países y no saben que es peruano. Exacto. ¿No? Algo parecido que le pasó también a Lucho Barrios. Es que parte de su, digamos, parte de su éxito, de hecho, fue por la interpretación, fue por las letras, fue por todo esto, pero también una variable fue que no lo consideraban peruano. A él lo confundían con un cantante venezolano. Y como escapaba de todo el espectro de los cantantes o cantautores peruanos, y acá como abrazamos mucho lo extranjero, también esa confusión ayudó también, o sea, como que las estrellas se alinearon un poquito también para que él pueda despejar. Que no lo reconozcan como peruano. Sí, de alguna forma. Sí, es una cosa un poco irónica también, ¿no? Sí, lo cual no es nuevo, ¿eh? Porque algunos dicen, oye, tocan bien o canta bien para ser peruano. Pero esa cosa diferente, él mismo lo manifestó. Esa cosa distinta que él tenía para interpretar, justo venía del abuelo, por la música ayacuchana, Sí, por la música... hay raíces ayacuchanas. Entonces él decía, yo soy un chalaco que canta como ayacuchano, y había una mezcla ahí, más la energía misma. Como diría mi viejo, es un cholaco. Sí, sí, y eso generó pues un personaje, ¿no? Un personaje muy, muy rico, muy idealizable también, ¿no? Ahí Ahora, está. pero más allá del personaje y de la calidad interpretativa que tenía Iván, hay una relación entre la sociedad limeña y Iván Cruz que tiene que ver con una conexión dadas las temáticas que él toca. No sé si de repente podemos hablar un poco cuál es la temática que normalmente suele abordar Iván Cruz en las interpretaciones de sus boleros, ¿no? Es como que un repaso, es un repaso de todos los sufrimientos del hombre, ¿no? Desamor, Celos, despecho, cegué su vida, traición. Su vida cegué, ¿no? Señor magistrado. Yo creo que todo se resume en el ambiente, la atmósfera de una cantina, ¿no? Y me tomo la libertad de leer la letra de una canción que, bueno, no es una canción de Iván Cruz, es una canción que cantó a dúo Daniel Santos, un cantante maravilloso cubano, y Julio Jaramillo, el gran representante de los pasillos ecuatorianos. Dice: la cantina es el oasis del que tiene sed de besos, del que tiene sed de abrazos, del que tiene sed de amor, del que pide entre sus rezos una luz que guíe sus pasos, una mano que lo lleve a donde no haya dolor, ¿no? Y justamente Iván Cruz logra esto. Es el escape, pues. Exacto. Porque la cantina, claro, popularmente tiene una mala fama. Claro, es un lugar marginal. No vas a ver una cantina en un barrio bien de Lima. Exacto. O sea, se me viene a la cabeza Barrios Altos, Colmena, la parte de... Contumazá, el cercado de Lima en sus aristas más cochinas. Sí, sí. Y si te vas a excavar un poco más, en donde hay una rocola. Exactamente. ¿No? Tienes que meter tu moneda, te comento ¿no? de manera anécdota antes de continuar. Yo he vivido en la urbanización Palomino, que es uno de los primeros proyectos de urbanización que se hicieron en Lima a través del arquitecto Belaunde. Al frente de la Onofre exactamente habían unas cantinitas que también se conocen como chinganas. Claro, las chinganas. Yo toda mi vida pasaba por ahí para ir al colegio con mi mamá, y mi mamá siempre me decía, si algún día yo te veo ahí, a mí me va a dar un paro al corazón. Bueno, pasó una de las cosas, menos mal la otra no. Aún recuerdo el rostro de terror de mi madre cuando me vio tomando unas cervezas en una cantina con un amigo. A ese nivel, ¿no? O sea, lugares despreciables. Despreciados. Sí, claro. Ajá. Despreciados, Entonces, muy despreciados. estamos hablando de lugares netamente marginales y Iván Cruz es la marginalidad. Exacto. Iván Cruz es la voz de los Ajá. marginales. Es una especie de edición musical de la palabra en mudo, ¿no? Así es. Le da voz a los que están negados a Y evidentemente, como un ángel que porta esa responsabilidad,
está destinado a pasar por todos los infiernos, ¿no? Y es ahí donde de alguna manera u otra también tenemos que hablar del personaje Iván Cruz, el tipo que cargó todos los dolores, ¿no? Iván Cruz obtuvo fama, éxito y mucho dinero muy pronto, muy joven. Pero muchísimo dinero. Se le hizo inmanejable. Mucho. Y definitivamente su sensibilidad, su crianza, su alma no estaban preparados para asumir una responsabilidad tan alta. Entonces no se cuidó desde muy joven. O sea, tuvo una vida muy licenciosa. Él se casa muy joven con la señora Julia Flores. Se casa a los 20 años. Pero él arruina su matrimonio sistemáticamente porque se entrega, pues, él era directamente proporcional el éxito comercial y musical con el despilfarro de dinero, la ingesta indiscriminada de alcohol y drogas, y que era un mujeriego de altísimo vuelo, ¿no? Era muy mujeriego, y ahí se le fue la plata. Ahí se le fue mucho dinero. De hecho, él... Y la salud. Y la salud, sí, también. Fueron, ¿qué? 15 años de despilfarro, de farra, hasta que a mediados... Es lo que los personajes que usualmente solemos encontrar en las representaciones populares admiradas por el peruano, ¿no? O sea, el futbolista que alcanza fama, despilfarra su dinero y termina pobre, ¿no? Sotil. ¿No? Cholo Sotil, seguramente ahora va a ser con Cristian Cueva, ¿no? Y ese tipo de personajes existen mucho en la cultura peruana, ¿no? Y Iván Cruz es uno de esos grandes representantes. Maradona. Sí. Ponle. O sea, literal, yo sé que hoy en día ya el concepto del poeta maldito es algo que está muy pormenorizado, pero estamos hablando de personas que tienen mucho talento, que de alguna manera u otra se tropiezan con una realidad prácticamente de facto, y se pierden en ese mundo, de alguna manera u otra prueban todo lo que algunas personas quisieran probar y se entregan a ello y se pierden en ese mundo. Entonces, acá no pretendemos juzgar ni hacer alevosía de los excesos, pero Iván Cruz representa todo ello. Exacto. Representa todo ello. Él ha sido un alcohólico, ha sido un adicto a las drogas. Cumplió lo que exige la sociedad capitalista, Sí. éxito material, económico. Llegó al consenso. ¿Y después qué, no? después qué? ¿No? Y sobre todo cuando no estás, digamos, de alguna forma preparado, de alguna forma el entorno en el que has crecido, la sociedad que te ve crecer, no te prepara de repente para manejar algo así. Es la desgracia también del pobre Pero que se encuentra con una gran fortuna, ¿no? Iván Cruz sí tiene un después, pues, ¿no? Como para hacer un poco más rica todavía su biografía. Ahí, claro, es que hay un intento. Claro. Hay un intento por sobrevivir y hay una búsqueda también. Y abraza a Cristo. Abraza la religión, Iglesia evangélica. la iglesia evangélica en el año 98-99. O sea, son como sus 25 añitos bien dados, así de... Más de 20 años. Claro. Más de 20 años. Yo pensaba que era una década, pero no, fue más de una década. A él en el 96 le diagnostican pancreatitis crónica. Los excesos, pues. Lo diagnostican con una enfermedad que se lo iba a llevar. Y ahí es donde él, por cuenta propia, se somete a rehabilitación, ¿no? 3, 4 veces, recaídas. Y en una de esas rehabilitaciones es que se encuentra con una iglesia y se vuelve cristiano evangélico. Y empieza a predicar la palabra de Cristo, ¿no? Sí, en sus conciertos se volvió habitual que luego de sus canciones, anécdotas y demás, alabar a Cristo, ¿no? Y diera la palabra. Concierto que daba. Claro. Concierto que daba. Se reconcilió con su esposa incluso en ese contexto. Hizo las paces. Sí, ahí parecía un segundo capítulo más honroso, más decoroso, ¿no? Él contaba en entrevistas lo mal que había hecho en su matrimonio, las cosas terribles que había hecho.
Él estaba totalmente convencido que no merecía el perdón de esta señora. Incluso él se casa con una hermana de la iglesia, con la que sí. Y esta misma señora le dice, las cosas entre nosotros no funcionan, deberías buscar a la madre de tus hijos. Ah, mira. Y ahí es donde él decía, es imposible, y al final la señora regresa con él, se vuelven a casar, o renuevan votos. Sí, se vuelven a casar. Uh-huh. Y es con la que estuvo casado hasta el final de sus días. En esa etapa de la cual hay más registros videográficos, más entrevistas. En el que empieza a ganar espacio a la música el personaje. Lamentablemente, para ese contexto, Iván Cruz se convierte en una especie de Mario Poggi del bolero, ¿no? Era un personaje de Scorsese, ¿no? Un rockstar en toda ley. Sí, yo creo que la oscuridad que algunos subtes presumen, con creces la supera Iván Cruz con su biografía. ¿no? Luces y sombras el Iván. Ah, sí. Yendo a lo musical, lo interesante del bolero, para el contexto en el cual él lo lanza y lo elabora, es, al menos para mí, por ejemplo, escuchando los boleros de los Panchos. Claro. La época de la Sonora Matancera, con Daniel Santos, Bienvenido Granda, Sergio González, en fin, tantos representantes, había una presencia mayor de vientos, ¿no? No, ya, sí, continúa. Trompeta, qué sé yo. Los Panchos sí, como el requinto, ya empezaron ya poco. No, o sea, la producción que tienen las canciones de Iván Cruz es de altísimo nivel. Sí. Tú vas a poder encontrar arreglos que no encuentras normalmente en la música popular. Vibráfonos, xilófonos, trompetas, o sea, y todo sonando a un nivel prístino. Sí. O sea, la calidad de grabaciones de las canciones que ha interpretado Iván Cruz es altísima. Y justamente, a diferencia de estos representantes maravillosos del género, hay una presencia mayor de las guitarras, ¿no? Así es, ¿no? Las guitarras, y también hay de trompetas y algunos instrumentos más, lo cual le da cierta identidad. Por si acaso, este bolero que se está haciendo en el Perú, ¿no? Y también me parece que es un aporte valioso. Vale. Que tenemos que mencionar y rescatar del gran Iván, ¿no? Vagabundo soy, mozo deme otra copa, brindo, sé que me engañaste un día, miseria de amor, me dices que te vas, dime la verdad, señor magistrado. Todas esas canciones, poesía popular grabada en la memoria de cualquier peruano. Sí, bueno, y también de acorde a la época, o a esas épocas, ahora se podría, ¿no? Ya no pasarían muchas de esas letras, muchos de esos temas, pero la valoración a la historia se le da con los valores del momento también, ¿no? Sí, pero musicalmente yo creo que todavía resiste. Sí, o sea, como comentabas. Pero a nivel de letras, ¿no? Como comentabas hace un rato, o sea, ¿qué temas era muy machista, pues, ¿no? Sí, no, pero hay una sociedad altamente machista. Pero la ajena es una oda a la derrota. Es el hombre que se enamora de una mujer sin saber que esta tiene dueño. Claro, pero el señor magistrado habla de alguien que asesina a su pareja. Pero te vi con él. Te vi con él. O sea, dime la verdad. Ya, bueno, pero de 10 canciones, una al menos actualmente. No, o sea, yo lo que creo es que el tipo es un reflejo muy transparente de su época y de los valores de la época. Hoy es un retrato de... Está bien que hoy en día podamos cuestionar estos conceptos, pero eso no puede eliminar que podamos analizar la trascendencia de este tipo de música y expresión popular. Porque a fin de cuentas, este es el reflejo de una gran porción de la sociedad peruana. Pues. Exacto. Claro, exacto. Eso somos también. Sí. Eso somos. O sea, cuestionar eso con anteojeras actuales, modernas, qué sé yo, es un poco fuera de lugar, ¿no? Porque sería un tanto ofender la memoria y el sentimiento de las generaciones que nos precedieron. Así es. Y no, la superioridad moral nos viene enseñando que es un pésimo, ¿cómo decirlo? Una pésima excusa, ¿no? Y bueno, no sé, me lanzo a aventurar. ¿Qué canción es la que te atrapó? Wow. Hay una... O sea...
lo que pasa es que es muy difícil elegir ya una canción a estas alturas, ¿no? Cuando uno se pone a escuchar el catálogo de Iván Cruz en su totalidad, es bastante rico. Yo creo que es un artista que todavía está en necesidad de redescubrirse y de apreciarlo en su verdadera magnitud. Sí. Porque creo que hoy en día se consume al personaje y lo que dejó el personaje, ¿no? Sí, sus últimas... reportajes lamentables. Sí, donde las últimas apariciones se le expuso de una manera... Injusta, ¿no? Injusta, morbosa y bueno, a fin de cuentas lo que vende la sociedad del espectáculo, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hablando de un intérprete de polendas, de un tipo que manejaba muy bien su registro vocal. Tiene varios registros vocales dentro de sus interpretaciones de boleros, Iván Cruz, que es algo que para mí lo equipara, y acá los fachos de la salsa me podrán juzgar, con los boleros de Héctor Lavoe. Wow. A ese nivel. Héctor Lavoe como bolerista es... ¿no? Eso pasaba. Iván Cruz está ahí. Sí, yo creo que sí. Eso es algo que nosotros tenemos que reconocer. O sea, no es que sea chauvinista, porque odio el chauvinismo. No. Pero hay registros en la voz de Iván que superan sí, lo que hace como bolerista. Sí. En Ajena, por ejemplo, el grito final, ¿no? Uh-huh. No, te escarapela el cuerpo. O sea, esa capacidad interpretativa... Capacidad de showman. Claro. El manejo de espectáculo y de escenario que tenía el tipo era impresionante. Podía cautivar, porque ¿qué puede generar empatía en un bolerista interpretando ante escenarios tan grandes? El tipo se paraba, bailaba, manejaba la audiencia como quería. Sí. O sea, era un cuasi Freddie Mercury. Un gran histrión, pues. Sí, pues. Sí. Entonces Un histrión. Eso es algo que hay que reconocer, ¿no? Sí, claro. Yo he visto conciertos que me mencionaba hace un rato de comienzos de los 2000. El hombre impuesto, claro, ya estaba en rehabilitación, estaba caminando su vida. Estaba totalmente vigente. Y una energía... Wow, el tipo bailaba, cantaba, invitaba al público, dirigía a los músicos, o sea, no. O sea, y el tipo sabía. Y llenos totales. Sí. Y esos llenos totales también nos cuentan o sea, ahora que vemos los videos en YouTube, que estoy seguro que no son todos los videos que hay de él, pero te puedes dar más o menos un poco de cuenta de lo grande que ha sido y probablemente que es todavía la figura de Iván Cruz, ¿no? Iván Cruz fue muy popular. Sí. Es el bolerista por antonomasia, por excelencia peruano. Y eso no es poca cosa. Lograr, digamos, como comentábamos al inicio, lograrlo resucitando un género entero, uh-huh, ¿no? Resucitando... artistas que hacía casi una década que ya no tenían ningún espacio y gracias a él más bien empezaron nuevamente a generar dinero. Eso es ser grande, eso es grandeza, ¿no? Un poco para responder la pregunta que hacía Ronald, yo si me tuviera que quedar con algunos temas, definitivamente Vagabundo creo que tiene una significancia histórica en la música peruana en general, ¿no? Creo que está a nivel de trascendencia, no sé, pues de Imagine para los ingleses, ¿no? O sea, a ese nivel. Pero si tuviera que elegir otra canción a manera personal, sería Esta Noche. Wow. ¿No? Es una canción, no es tan conocida, pero es una letra muy desgarradora, que escapa del personaje machista, mujeriego, y lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Simplemente una persona que ya no quiere estar. Porque Iván Cruz cargó todas las pasiones, pero sobre todo una gran depresión, un tipo que sentía todas las cosas que decía y hacía. Sí. O sea, nadie puede negar de que Iván Cruz fue completamente honesto en todos los momentos de su vida, incluso cuando entró en negación de sí mismo, trató de abrazar la fe con honestidad. Sí, pues. ¿No? Y eso es algo raro, porque por lo general, pues, estos abrazos de la fe se sienten forzados, se sienten falsos, pero hay algunos momentos en los que tú escuchas a Iván Cruz predicar y le crees, ¿no? Sí. El tipo está convencido de que ese es un nuevo momento de su vida y que a través de ello va a poder salir. Y tú le crees porque él cree desde las entrañas, porque
en la época que él empieza a involucrarse con predicar y con la religión, esta enfermedad se la desdiagnostican. Le dicen, ya no tienes nada. Y él se lo adjudica a Dios. Claro. Entonces era, me he salvado, me has salvado. Y ahí, ¿no? Él luego ya, claro, le dura unos 20 y tantos años. Y luego me imagino que, como bien dices, la depresión, las cosas no resueltas, no atendidas psicológicamente, de repente, claro, ¿no? hay que tener en cuenta eso. Hay que considerar eso, que no hubo un trabajo profundo de sus males, sus padecimientos, De sus demonios. más allá del aferrarse a una fe, que es válido también, pero que muchas veces no basta. Sí. Y él recae, y ya en la última etapa de su vida, el interdiario tomaba mucha cerveza y recordaba tiempos mejores, tiempos ajenos, tiempos lejanos, y ya vivía más del recuerdo y del resentimiento un poco. Se le escuchaba familiares. Sí, con rencores, Broncas porque se sentía no tan reconocido. frustraciones también de cosas que no le salieron, negocios que él quería hacer y probablemente no llegaron a... Y también algo de culpa. Mucha culpa. Por el dinero despilfarrado, la juventud perdida. Pero volviendo a lo que decía Jonathan, lo que no se le puede negar a este artista es la honestidad. Y honestidad a flor de piel, porque le llevó hasta el límite, ¿no? Hasta el límite. Totalmente. Yo creo que la bendición y la vez maldición de todo gran artista es la sensibilidad. Y esta sensibilidad te lleva a crear, a proponer cosas gratificantes para los demás, un mensaje, un sentimiento, qué sé yo. Pero esa misma sensibilidad también te puede volver vulnerable para ciertas circunstancias por las cuales, como decías, no estás preparado. Ronald, ¿y qué tema a ti te llega de Iván? O sea, te llega en el sentido de... te toca, ¿no? Me dices que te vas. Me dices que te vas. Sí. ¿Por alguna vivencia particular o netamente musical la apreciación, ¿no? Como diría... yo no sé nada. Pero yo tampoco. Percibí cierto dolor en tus ojos cuando lo dijiste. No, es que ¿quién no ha pasado por una ruptura? Claro, ese es el tema, pues. Esa es la vaina, ¿no? Iván Cruz representa... Resume, ¿no? Claro, todos los sentimientos del proletariado, pues. Porque, o sea, en la misma letra dice, o sea, en un tiempo no muy lejano, me decías que sin amor no podías vivir. Claro. O sea, y me dices que te vas, yo digo que es mentira. Pues no te dan motivos para esta despedida. O sea... No, o sea, sí. La cosa está clara. O sea, mis vísceras están así expuestas. No, y sin embargo para ti no es suficiente. Y simplemente... Y tú te puedes... Me dejas en silencio, ¿no? O sea, wow. Te generas la imagen, ¿no? De una casa, una sala, el tipo... tal vez con un trago en la mano. Y lo que viene inmediatamente después, ¿no? Que es que ese dolor lo compartas con compañeros o con amigos, en un espacio, con una rocola, con piso sucio, con acerrín, con sudor, con olor a axila, en un ambiente, hay que decirlo, preeminentemente masculino, ¿no? Porque es el ambiente de cantina es muy macho, ¿no? Sí. Y en esa degradación hay esa calidad de sentimiento. Sí. Se nos puede tildar de ciertas cosas, pero cuando llega el momento de las copas y, como decía Ribeiro, ¿no? Ribeiro es la borrachera, los hombres somos capaces de hacer cosas que, bueno, en general, ¿no? Uno no haría normalmente, ¿no? Y una de ellas es ser honesto, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy jodido, ¿no? Oh, yo también, he sentido lo mismo. No, y la complicidad es gratificante y escuchando Iván Cruz es aún más maravilloso, ¿no? A mí yo me quedo con este tema Brindo. Brindo también es una... Brindo me encanta porque comienza con una especie de... un poema. Sí, comienza hablado. Un poema. Y luego o sea, esa nota inicial con el que va a comenzar es un temón. Eso también merece digamos, una un mime, ¿no? Un reconocimiento aparte, ¿no? La calidad de los músicos que nos han acompañado a Iván Cruz en su carrera ha
sido, digamos, muy buena, sí, ¿no? sí. Bien lograda, bien producida, ¿no? Acá hemos sido un poco ingratos porque no los hemos mencionado, solo hemos mencionado ahí al señor Collazos, que es básicamente el que lo direcciona, ¿no? Hacia el lado Particularmente a mí me gusta mucho el timbre de las percusiones que utiliza Iván Cruz, ¿no? Utiliza unos timbales de una manera que no es usual, como tú mencionabas en el bolero. Uh-huh. O sea, usualmente el bolero está acompañado de congas, Claro. que es un sonido más natural, ¿no? Uh-huh. El sonido del timbal es más metálico. Sí, y más salsero, ¿no? De repente, Exacto. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un aporte rico de Iván Cruz. El sonido de las guitarras toma mucho de los panchos, no podemos negarlo. Uh-huh. Estos punteos así a los morunos, cosas por el estilo. Sí. Pero de alguna manera u otra lo enriquece con capas de teclados, con capas de otro tipo de arreglo. Hay una sofisticación en la calidad de su composición. La propuesta, ¿no? Entonces, solo quería mencionar eso. Y acá quería mencionar otro tema que a propósito del proyecto, vi muchas entrevistas, vi muchas presentaciones y en Ferrando, cuando sale Iván Cruz, espero no equivocarme, me voy a arriesgar, pero él canta primero Vagabundo y luego canta una canción llamada Por un puñado de oro. Y cuando yo he escuchado por primera vez en mi vida esta canción, Por un puñado de oro, te digo hace un par de semanas, yo he sentido una cosa muy parecida al tango. Ah, sí, claro. Yo he percibido, sin tener ningún tipo de piso o concepto musical, pero he sentido un tango ahí. No sé si habrá sido para la presentación, no lo creo. Yo creo que la canción... no, porque luego la escuchaba en el disco y sí, es como una cosa tangueada. Espero no equivocarme con el tema, si no me hago cargo y lo corregiré luego. Pero es Por un puñado de oro. Y me gustó mucho lo diferente que suena inclusive ese tema. Una cosa medio... Y creo que son méritos de dirección musical, ¿no? De todas maneras. Hay una pequeña variación, un pequeño riesgo ahí. Sí, lo que mencionas, digamos, es algo que se ha hecho en los boleros, al menos acá en el Perú. Canciones de tango, volverlas bolero, ¿no? Un ejemplo que se me vino a la cabeza, así tratando de recordar y que estaba revisando ahora, es una de Perito Tiniano con Consejo de Oro. De repente la han escuchado. Un tipo que se entrega a las malas amistades, a los vicios, termina en la cárcel y su madre es la única que lo acompaña hasta el final. Consejo de Oro. Y es un tango originalmente. Y Perito Tiniano la convierte en un bolero. Y bien logrado, aunque también ahí con un acento medio porteño, qué sé yo, pero el resultado es bueno, ¿no? Creo que también ese es el ejemplo de esta canción que mencionas. Es bien probable. Yo creo que, bueno, hemos tenido una semblanza más o menos importante de un personaje que consideramos que se tiene que revalorizar en la cultura peruana musical, y sin juzgar a la persona, sin caer en el morbo de hablar del personaje. Creo que la conclusión es que hay que escuchar a Iván Cruz. Definitivamente. Hay que escucharlo. Tenemos una deuda actualmente, no hay boleristas contemporáneos, no hay una herencia del bolero, que es un género tan rico. Las cantinas están muriendo, como venimos diciendo, la gentrificación las está matando. Los bares o los restobares lo están matando. Y de alguna manera u otra la cantina recoge cierto espíritu de la ciudad que yo creo que de alguna manera, y acá voy a tomar las palabras de los amigos de Espacio Sonido, este buen blog de crítica musical, que hicieron una semblanza cuando Iván Cruz falleció, ¿no? Dice: ¿en qué punto el dolor nos hace negarnos? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar de la vida para que nos entregue lo que creemos necesitar? Al parecer nada fue suficiente. Vencieron sus ganas de sentirse vivo. Lo expusieron en programas de farándula a nivel nacional, brindando solo en una bodega de barrio, como si esperábamos verlo en televisión para comprobar si es verdad tanta promesa de cambio y juzgar su fracaso a nuestro propio criterio. Tonterías. Solo él sabía lo que significaba emprender una lucha contra sí mismo. La polémica termina ahí. ¿O no? Alzar un vaso de ron en memoria de Iván Cruz. Lo que muchos hacemos esta noche. Salud. Salud.
¡Ah, qué hermoso! Gracias a la gente de Espacio y Sonido, gracias Cecita por haber escrito tan bonitas palabras. Bueno, creo que nos toca dejar la trivia de nuestro cuarto episodio. Ronald, a ver si tú nos das pistas de quién vamos a hablar. Bueno, de Barrios Altos a Miami y Jojolete, le gané a los prisioneros. Joder, Muchas gracias a todos por escucharnos. Somos Retablo Musical. Este ha sido nuestro tercer episodio y homenaje al maestro Iván Cruz. Cuídense mucho. ¡Chau! Cuídense. Oye, muy bueno.